Bueno, buenas tardes a todos. Unas breves palabras para darles la bienvenida a la Fundación Libertad 7. Estamos muy contentos de poder alojar un año más la sesión de bienvenida del seminario permanente de la Fundación Ednor. Y bueno, pues por supuesto, por si no te tengo que mirar de lado y me va a faltar para el cuello. Y desear, que estoy segura, que les va a interesar la conferencia que Adela nos dará hoy. Muchas gracias. No sé lo que ha dicho. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias a la familia Noguera, gracias a Libertad 7 por acogernos una vez más aquí en su casa. Se va poco a poco convirtiendo ya en un hábito nuestro el que el primer seminario, la apertura, la hagamos aquí con buen tiempo y que el seminario de mayo también lo celebremos aquí. Pues muchísimas gracias y gracias a todos vosotros por acompañarnos hoy en lo que es el 33º seminario de la Fundación Ednor. Sabéis que es habitual que el seminario se inicie con una conferencia de nuestra directora Adela Cortina, que por supuesto no voy a presentar porque la conocemos todos más que de sobra. Sí quiero explicaros muy brevemente ese título genérico de Empresas y Democracia. Nosotros, cuando acabamos un seminario en el mes de junio, reunimos la comisión ejecutiva con algunas personas a las que invitamos y celebramos un debate, una tormenta de ideas sobre cuáles pensamos que pueden ser temas de interés para el seminario siguiente. Este año, sobre la base de alguna idea que nos traían Adela y Jesús, estuvimos debatiendo y nos pareció que era importante ver cómo juegan las empresas y el sistema democrático. Creemos que, aunque parece es algo que tenemos como muy interiorizado, que nuestras empresas trabajan y actúan en democracia, pero no en todo el mundo es así. Y, como hemos visto en seminarios pasados, pues hay otras culturas que tienen otros planteamientos diferentes. Sabéis que desde Ednor pensamos que es una fundación que se dedica a la ética de las empresas y las organizaciones. Pensamos que la empresa es un actor fundamental de la sociedad civil y, como tal, debe insertarse y debe responsabilizarse, porque además, como bien dice Adela en un libro que yo siempre que hablo de él le digo que tienen que volver a hacer una edición que se llama Ética de la empresa, porque ya tiene 20 y tantos años, Adela ahí dice que la empresa no solamente es un actor de la sociedad civil, sino que además tiene mucha influencia en la sociedad por el peso que genera. Bueno, tiene que haber una relación en ambas direcciones, la empresa hacia la sociedad, en este caso democrática, y también desde la sociedad hacia la empresa. Lo vamos a ir viendo a lo largo de este seminario y, desde luego, desde una otra premisa de partida que para nosotros también es importante, y es que el fin claro de las empresas, y eso ya lo debatimos hace mucho tiempo y nos apartamos de los planteamientos de Milton Friedman, entendemos que el fin de la empresa no es la cuenta de resultados. Eso es una condición sine qua non, porque si no hay una cuenta de resultados positiva, la empresa no puede seguir. Es como la salud de las personas, ¿no? La cuenta de resultados es lo que le permite a la empresa seguir avanzando, pero no es su razón de ser principal. Entonces, hay otras muchas razones y quizá la más importante, y vuelvo a citar a Adela, es que las buenas sociedades necesitan buenas empresas y las buenas empresas hacen mejores sociedades. Bueno, estamos convencidos casi, pero lo debatiremos a lo largo de este año, de que para las empresas, aunque es más difícil, también se hacen mejores en un entorno democrático. Pero eso es precisamente lo que vamos a ir viendo a lo largo de este seminario. Por mi parte, daros una vez más las gracias y comentaros que vamos a experimentalmente hacer una cosa que hasta ahora no hemos hecho nada más que en las clausuras, y es
que cuando acabe la conferencia de Adela y las preguntas, se va a servir un vino, una copa de cava, porque muchas veces nos quedamos hablando ahí de cualquier forma en la calle. Bueno, pues pensamos que es bueno que tengamos la oportunidad de hacerlo de una manera más sosegada, y si vemos que os gusta y que funciona, pues lo seguiremos haciendo así. Por mi parte, nada más. Muchas gracias y os dejo con Adela. Qué buena, Pedro. Yo creo que no lo necesito. Sí, ¿verdad? Bueno, ante todo, ¿se me oye? Sí. Bueno, pues buenas tardes, muy cordiales a todos los presentes, y empiezo, como ha hecho Pedro también, agradeciendo a la familia Noguera la hospitalidad, que no por ser ya proverbial en ella es menos de agradecer. La agradecemos profundamente. Decía Séneca que el beneficio hay que agradecerlo siempre, sea por lo que sea, pero siempre hay que agradecerlo, y nosotros agradecemos profundamente que la familia Noguera nos dé su hospitalidad y nos acoja en este sitio maravilloso. Por otra parte, tampoco tiene tanto misterio, porque ya desde que Álvaro Noguera es parte fundamental de nuestra fundación y figura en la foto fundacional, pues los Noguera son parte nuestra. Pero bueno, agradecer, siempre hay que agradecer, igual que a todos los que han venido esta tarde, pues para que reflexionemos juntos y hablemos de una serie de temas que nos importan verdaderamente. Y es muy de agradecer que gentes que podrían estar en cualquier otro sitio en este momento, pues hayan preferido venir acá. La vida se hace de preferencias, y preferir venir es perfectamente de agradecer. Bueno, la costumbre en esta fundación, y lo ha dicho el presidente, ya saben que la palabra costumbre en latín se dice mores, ¿no? Mos moris, mos, y las costumbres pertenecen también a la ética. Al fin y al cabo, la palabra moral tiene que ver con mos moris y tiene que ver también con costumbres. Cuando algo se convierte en costumbre, forma ya parte de la forma de ser de un pueblo, de forma de ser de una fundación, de la forma de ser de una organización. Y en nuestra fundación, desde hace ya 32 años, existe la malhadada costumbre, porque siempre me toca a mí, de hacer en la primera sesión una sesión de lo que Emilio Tortosa, que supongo que muchos de los presentes conocerán, y si no, pues se han perdido una persona extraordinaria, pues Emilio Tortosa, que fue de los fundadores de nuestra fundación, decía que había que empezar siempre el curso, el seminario, con una sesión de catón. Supongo que todo el mundo sabe lo que es el catón. Es aquello que aprendíamos desde pequeñitos, que tenía las cuestiones básicas, y entonces Emilio pensaba que siempre teníamos que empezar el seminario con una sesión de catón, en la que se explicara ¿qué? Pues por una parte que se explicara quiénes somos, cómo nació la Fundación Ednor, porque nosotros no creemos en el absoluto en el adanismo, no creemos que se parte de cero, siempre se parte de algo que se ha venido haciendo. Y es muy importante recordar qué es lo que hemos venido haciendo desde los inicios, y desde ahí innovar, y desde ahí progresar, y desde ahí mutar, pero siempre recordando en la historia, que es una historia para nosotros verdaderamente fundamental. Y siempre contamos un tanto la historia, algunos ya la han oído, otros están hartos de oír la historia de Ednor, pero hay quienes no la conocen en absoluto y, bueno, puede interesarles porque merece la pena. Yo creo que de alguna manera coincide con la historia de la nueva ética empresarial en España, y voy a comentar un poquillo por qué. Después se suele explicar en qué va a consistir el seminario. El presidente ya lo ha dicho de alguna manera, cuál va a ser el marco del seminario de este año, por qué elegimos ese tema, cómo se va a desarrollar, y después hay una novedad por lo visto, y es que tomamos unas copas, lo cual creo que es una buena innovación. Creo que es de las cosas que hay que sumar a eso de I más D más I, la I pequeñita, que tiene que ver con innovar. Yo creo que esta es una buena innovación, que pongamos unas copas al final en vez de ser tan roñosos como hasta ahora. Entonces, creo que con ese auspicio empezamos bien. ¿Cómo nació Ednor y qué perseguimos en este seminario? Pues Ednor me sabe mal contar otra vez que nació hace la friolera en el año 91, nació en una boda, lo cual siempre es un buen pronóstico.
Nació en una boda en la que el novio, Antonio Duato, conocía a Emilio Tortosa y me lo presentó en esa boda, y Emilio, que era una persona de una gran sensibilidad moral, dijo: estoy muy preocupado por el tema de la ética en la empresa. Creo que sería importante que se dieran unas charlas sobre ética en la empresa. Y entonces convinimos que mejor que dar unas charlas era intentar hacer un seminario entre empresarios y académicos. Al fin y al cabo, del mundo de la empresa los que más saben son los empresarios, y los académicos podíamos ayudar de alguna manera para reflexionar juntos sobre cómo deben ser los valores de la empresa, cómo debería ser una empresa ética, porque partíamos de la convicción, que Pedro también ha expresado, de que las empresas, las buenas empresas, las empresas éticas, ayudan a formar buenas sociedades, y que las empresas éticas son más sostenibles al medio y largo plazo. Entonces se hablaba de rentabilidad, no de sostenibilidad, pero con el tiempo, bueno, se nos ha ido dando de alguna manera la razón, porque se piensa que una empresa que es sostenible, que una empresa que es ética, resiste mucho mejor en el medio y largo plazo. Yo recuerdo a un empresario que pidió algo a Ednor en un momento, y yo le dije: ¿por qué te interesa? Y me contestó algo que me gustó mucho: porque el futuro es muy incierto y quiero estar bien preparado. Tener una buena estructura ética, tener una vida ética, prepara mejor para un futuro que siempre es incierto y para el que siempre hay que estar preparado, con conocimientos de todo tipo, pero él decía en ese caso con la ética como uno de los elementos fundamentales, que no garantiza que la empresa va a tener éxito, pero sí que aumenta la probabilidad de que la empresa pueda ser rentable, en el sentido de permanecer en el medio y largo plazo con una buena calidad, una buena compensación entre la calidad y el precio. Empezamos con esa idea de que la empresa tenía que ser ética, y entonces Emilio Tortosa dijo: bien, hagamos un seminario. Hicimos un seminario, yo guardo la primera carpeta, iba a traerla, pero no la he traído porque tenía dos y perdí una, y no quiero perder esa, porque para mí es algo así como una reliquia. Empezamos en la Fundación Bancaja, de la que él era director general. Empezamos a hacer el seminario de una manera en que vinieron distintas gentes de empresas, de la academia, y un año tras otro, hasta que llegó un momento en que dijimos: aquí hay que hacer algo más, y entonces hicimos una fundación para darle mayor solidez. ¿Por qué? Porque el tema había importado mucho, porque el tema era realmente interesante. Y así es como nació esta fundación, con el intento de averiguar cuáles son, o reflexionar sobre cuáles son los valores éticos de las empresas, cómo deberían de incorporarse a la vida cotidiana, con la convicción de que efectivamente eso es un servicio a las empresas y es un servicio a la sociedad, porque como dice Diego Lorente, que ahora mismo no está aquí, pues la verdad es que las empresas son parte de la sociedad, y cuando hablamos de empresa y sociedad es como si fueran dos cosas distintas, y la empresa es una parte de la sociedad. A mí me da la sensación de cuando la gente habla de fe y cultura, o sea, la fe tiene que ser una parte de la cultura, no hable contraponiendo cosas. La empresa es una parte de la sociedad, y efectivamente cuando hablamos de estos temas estamos hablando de algo que importa muy seriamente a la sociedad. A partir de ahí empezó una pequeña historia en la que en algún tiempo yo distinguí 3 etapas, y ahora, como el tiempo ha pasado, pues distingo 4. Pero cuidado, que voy a ir muy deprisa en cada una de ellas, porque si no, ya no hacemos otra cosa. Pero creo que es importante para ir recogiendo lo que fuimos aprendiendo por el camino para lo que vivimos ahora. La primera etapa fue esa etapa de intentar ligar de alguna manera cómo sería la ética y la empresa, cómo sería esa ética de la empresa de nuestro tiempo, porque había nacido la ética de la empresa, una nueva ética de la empresa en Estados Unidos en los años 70 del siglo XX. Empresa y ética siempre han tenido relación, evidentemente. Economía y ética siempre han tenido relación, y para eso, pues no solamente yo recomendaría el libro que ha recomendado Pedro de Ética de la Empresa, sino también el de Jesús Coney, Horizontes de Economía Ética, en que se muestra que economía y ética siempre han tenido relación. Nosotros estábamos convencidos de que efectivamente había sido así,
Pero en los años 70 del siglo XX nació una nueva ética de la empresa, una ética de la empresa de nuevo cuño. Después de todos los escándalos, el Watergate, etcétera, las gentes pensaron, pues lo que está pasando con las empresas y con los políticos, que son esos contubernios, hace falta una ética de la empresa, y nació una ética de la empresa de nuevo cuño en los años 70 del siglo XX, que durante los años 80 se fue extendiendo a toda Europa, y nosotros en los 90 dijimos, ¿y por qué nosotros no hacemos también una reflexión de este tipo desde la realidad española, que es distinta de la belga? ¿Por qué no hacemos una reflexión sobre la ética de la empresa? Y la primera etapa fue precisamente para tratar de ver cómo tenía que ser esa ética de la empresa de nuevo cuño, y llegamos a todas las reflexiones sobre responsabilidad social, etcétera, y llegamos a la implicación. La empresa ética es la que tiene en cuenta a todos, no solo de los grupos de interés, sino a todos los afectados por la actividad de la empresa. Si alguien quiere después una mayor explicación, pero yo creo que de momento ese fue el punto al que llegamos. Y yo quisiera decir, porque me parece muy bonito, que desde el principio yo creo que se fue pergeñando, incluso desde esta primera etapa, se fue pergeñando que la ética de la empresa que queríamos hacer tenía que tener en cuenta dos figuras fundamentales, así en la trastienda, que son dos figuras valencianas, que serían, una más que una figura, es un edificio, es justamente el edificio de la lonja de la ciudad de Valencia, en el que, como saben los presentes, pues en la sala de la contratación hay un texto maravilloso, latino, que yo he traído, y si quieren lo leo. ¿Lo leo? No sé si lo veré. Ese es el problema por el que estoy tan elegante. Veamos, así. En el texto, cuando vayan a ver el edificio de la lonja, en la sala de la contratación, hay un texto que recuerda en latín, pero tenemos la traducción en español aquí, la voy a leer. La lonja le dice a la ciudad, una vez construida: soy una casa magnífica, edificada en 15 años. Gustad y ved, conciudadanos, qué bueno es el comercio, que no estafa con su lengua, que, tengo que ir despacito porque me cuesta leer sin gafas, que no urde estafa con su lengua, que jura al prójimo y no le defrauda, que jura al prójimo y no le defrauda, que no entrega el dinero a usura, que no entrega el dinero a usura. Mercaderes, quien así actúa, alcanzará, crecerá en riquezas y al fin alcanzará la vida eterna. Es un mensaje de la lonja a los conciudadanos, es una proclama de ética ciudadana. La empresa que actúa correctamente es una empresa que es un beneficio para la ciudad y alcanzará prosperidad y además la vida eterna. Últimamente a Agnès Noguera le preguntaron porque hablara o dijera algo sobre algún edificio que fuera fundamental o importante en Valencia, y puso, y es muy de agradecer, ética. Y puso justamente el texto de la lonja como una idea que yo aplaudo totalmente, nosotros aplaudimos, que efectivamente la empresa que funciona correctamente es un excelente beneficio, y acá lo sabemos por lo menos desde el siglo XV y el siglo XVI. Y la otra figura, pues yo la añadí en algún momento y creo que es importante, y es la figura de Luis Vives, que está en el claustro de la nau, como saben todos los presentes, y que fue el primero que escribió un tratado sobre el socorro de los pobres en el mundo. El primer tratado sobre el socorro de los pobres que se ha escrito en el mundo lo escribió Luis Vives. La ciudad de Brujas le pide que haga un estudio sobre cómo está la situación de pobreza, y él hace ese tratado que de alguna manera muchos dicen, y esto es lo que me interesaba también desarrollar o destacar, es como una especie de inicio de lo que sería el estado del bienestar. ¿En qué sentido? En el que Luis Vives les dice a los conciudadanos: no se trata de que sea solamente la gente caritativa la que se ocupe de los pobres, que eso siempre está bien, sino que tiene que ser la ciudad, y tiene que ser el Estado, y tiene que ser la sociedad la que se ocupe de este tema.
es de alguna manera un comienzo del estado del bienestar. Bueno, pues si no les importa, yo creo que entre la lonja de Valencia y Luis Vives nos vamos manejando aquí en Ennor desde esa primera etapa. La segunda etapa es cuando nos dimos cuenta de que había entrado en crisis el estado del bienestar y nos preguntábamos qué hacer para recomponerlo, y la idea fundamental que después se ha ido desarrollando y que ha traído a colación la Unión Europea es la de que hay que pasar de un estado del bienestar a una sociedad del bienestar. Efectivamente, para conseguir que haya bienestar, no solamente ha de trabajar el poder político, que por supuesto, sino también el poder empresarial, el poder económico y el poder ciudadano. Para conseguir el bienestar hace falta el acuerdo entre los tres poderes que intenten llevarlo adelante. Esa seguro fue la segunda etapa, la del estado del bienestar. La tercera fue la de la sociedad de la información y las comunicaciones, que cuando celebramos un congreso maravilloso con la European Business Ethics Network, que vinieron a Valencia y fue un congreso extraordinario, y trajimos a una figura que nos parecía emblemática de lo que nosotros queríamos hacer, que es la del Premio Nobel de Economía, Amartya Sen. Amartya Sen, cuando le preguntaron el primer día a los periodistas sobre la globalización, ¿qué opina de la globalización? ¿Es buena o mala? Contestó: depende de hacia dónde la decantemos, depende de cómo la orientemos, si es para el bien de todos los seres humanos o si es solamente para el beneficio de unos pocos. Esta fue la tercera etapa, y la cuarta etapa es la que estamos viviendo, que pensamos que no íbamos a vivir de ninguna manera. Yo creo que este año, no lo creo, eso es verdad, este año se cumple el 75 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Después de esa declaración, que como saben los presentes, lo que pretendía es abrir un camino hacia la paz, porque se pensaba que después de las guerras terribles que se habían vivido, el mejor camino hacia la paz era conseguir que se respetaran los derechos de todos los seres humanos, porque tienen dignidad y no un simple precio. Pues después del 48 creíamos que nunca volveríamos a ver unas guerras tan espantosas como las que se habían visto antes, y la verdad es que nunca se puede decir que no van a venir cosas peores, porque vino primero la COVID, la peste, después vino la guerra, Putin invade Ucrania, después estamos viviendo un momento tremendo con la Franja de Gaza, Israel, Hamas, y está implicado todo el mundo mundial, porque hoy en día no hay ninguna guerra en que no se impliquen todas las potencias. Digo en pequeñito que evidentemente en el seminario de este año, como en años anteriores, habrá una sesión dedicada a geopolítica y geoestrategia, porque no puede ser, desgraciadamente, de otra manera. Ojalá pudiéramos dejar el tema, pero no se puede dejar. Esa sería la etapa que estamos viviendo en este momento. Este es nuestro mundo, este es nuestro momento, esto es lo que vivimos. Y la pregunta que nos hacíamos en Ennor, en esa comisión ejecutiva que ha nombrado ya Pedro, es ¿y qué tienen que hacer las empresas o qué pueden hacer las empresas en este momento? ¿Cómo hay que comprometerse? Porque efectivamente la sociedad la construimos entre todos y conseguir el bien hay que hacerlo entre todos. ¿Qué tienen que hacer las empresas? ¿Qué forma de organización política tienen que apoyar? ¿Qué forma de organización económica tienen que apoyar? ¿Qué forma de organización social tienen que apoyar? Evidentemente cada una hará su opción. Afortunadamente vivimos por el momento en sociedades pluralistas en las que hay distintas opciones y se respetan las opciones de otros, pero tenemos que pensar en conjunto qué creemos que deben hacer las empresas en lo político, en lo económico y en lo social, cómo deben implicarse, cómo deben comprometerse, porque como bien decía Amartya Sen, hay tres tipos de intereses en la economía, por lo menos. Uno es el interés del intercambio, otro es el interés más cordial, que es el de la simpatía, y hay otro interés que es el del compromiso. El compromiso es el comprometerse con la sociedad, evidentemente, con simpatía o sin ella, decía claramente Amartya Sen, sacando a colación la teoría de los intereses de Adam Smith.
En ese sentido, creemos que hay que comprometerse y que hay que reflexionar sobre comprometerse con qué formas de organización política, con qué forma de organización económica y con qué forma de organización social. Yo obviamente empiezo por la política. Cuando se habla de la organización política, ya hemos hecho en años anteriores, hablamos de sociedades autocráticas, sociedades democráticas. Pensábamos que la opción es por la sociedad democrática frente a la autocrática, por muchísimas razones. Hablamos en la sesión anterior, o en el seminario anterior, de que queríamos defender los valores humanistas y queríamos impregnar en la sociedad esos valores humanistas, en esa forma de sociedad. Pero yo hoy quería, puesto que soy la que empieza el seminario, quería plantear la posibilidad de que pensemos en 3 modelos de sociedad política para ver cuál de ellos queremos elegir o por cuál de ellos queremos optar. Los 3 son en principio democráticos. No voy a hablar de modelos autocráticos porque personalmente me parecen absolutamente desechables. La autocracia es un tipo de organización política en que todas las decisiones descansan en manos de una sola persona o solo un grupo de personas. Y evidentemente que haya una autocracia es acabar con la libertad, acabar con la igualdad, acabar con la solidaridad. Efectivamente, ya en años anteriores descartamos la posibilidad de las autocracias. Pero ya instalados en la democracia se dice de muchas maneras. Y el año pasado ya estuvimos hablando, o el anterior, de que China había sacado unos escritos muy serios y sigue con ello, diciendo que China es una democracia y que ese es un modelo de democracia muy aceptable y que quienes se empeñan en que solo hay un modelo de democracia, que es el de los países occidentales, pues están cometiendo un error, porque la democracia se dice de muchas maneras y China también es demócrata. Lo podemos discutir si queremos después, la otra vez lo estuvimos ya comentando, pero yo no iba a entrar tanto en esos modelos, que personalmente creo que China no es democrática por muchísimas razones, pero dentro de las sociedades democráticas que conocemos, yo hablaría de 3 modelos que creo que sí que están presentes como tipos ideales en nuestra sociedad, que sería el modelo de la convivencia, una democracia, una sociedad democrática entendida como convivencia entre distintos grupos sociales que se han unido o se han encontrado contingentemente, se han encontrado por casualidad, y que tienen que adoptar un tipo de modus vivendi, tienen que adoptar una forma de sobrevivir. En la charla que nos dio Javier Gomá, no sé si recuerdan los presentes, hablaba de que sería bueno pasar de las pasiones a los intereses. No sé si recuerdan ese extraordinario libro que lleva por título De las pasiones a los intereses, en el que se dice que antes de que naciera el capitalismo ya estaba el espíritu del capitalismo presente en la historia, y lo estaba precisamente a través de la teoría de los intereses, del interés más fuerte. ¿A qué hay que apuntarse? ¿A luchar por las pasiones, por los sentimientos o sencillamente por los intereses? Una sociedad en la que conviven distintas gentes que están allí por casualidad, porque quien más, quien menos hemos nacido en nuestros países, pues por casualidad, contingentemente, nos encontramos unos con otros y queremos vivir en paz. Pues lo que se suele hacer es adoptar la idea que ya describió Hobbes en el Leviatán, cuando decía que los ciudadanos de una sociedad de este tipo lo que hacen es renunciar a su libertad personal para poner en manos del Estado en la defensa de sus derechos y, por lo tanto, se comprometan también a cumplir con sus deberes. Es la típica teoría del contrato social. Últimamente muchas gentes hablan del contrato y yo no sé muy bien a qué se están refiriendo, pero la teoría del contrato social es una teoría típica de nuestra sociedad, típica de Occidente fundamentalmente, y el primero que la describe maravillosamente es precisamente Hobbes en su libro El Leviatán.
las gentes buscan la paz, las gentes huyan de la guerra, las gentes huyen del conflicto, y el miedo a la paz y el miedo al conflicto les hace sellar un pacto de no agresión, un pacto de cumplimiento de los deberes con tal de que el Estado nos defienda nuestros derechos. La verdad es que ese es un gran avance, porque es muchísimo mejor que una sociedad firme un pacto de ese tipo que esté en lo que se llamaba el estado de naturaleza, que es la guerra de todos contra todos. La guerra de todos contra todos no beneficia a nadie. Efectivamente, el pacto social, el contrato social, que no es un contrato que se firmó en alguna ocasión de hecho, sino que es un contrato hipotético, es como si hubiéramos sellado un pacto para cumplir nuestros deberes con tal de que el Estado proteja nuestros derechos. En ese sentido, los individuos tienen sus derechos subjetivos, sus derechos individuales, es lo propio de una sociedad liberal clásica, quieren defender esos derechos, quieren vivir en paz y entonces adoptan lo que Rawls llamaría un modus vivendi. Convivimos, por eso a mí me gusta tan poco esa obsesión en la educación de educación para la convivencia. Bueno, la convivencia se puede ser buena o puede ser fatal. Se puede convivir más o menos malamente, de tal manera que hay una serie de niños a los que les están acosando todo el tiempo y sí, conviven, pero conviven mal. Yo creo que no hay que educar para la convivencia, hay que educar para algo más, para una convivencia justa, para una convivencia comprometida, ya hablaríamos de qué, pero efectivamente educar solo para la convivencia me parece muy poca cosa. Se puede convivir siendo totalmente indiferentes unos a otros. Se puede convivir en la sociedad de la indiferencia y las gentes estamos unos al lado de otros y con tal de que no nos hagamos demasiado daño, pues con las regulaciones jurídicas tenemos bastante, con las regulaciones jurídicas de que no nos matemos unos a otros y ya con eso sería suficiente y no haría falta absolutamente nada más. Yo creo que esa es la sociedad, cuidado, creo que esa es parte de la sociedad que tenemos, en las que las gentes no nos comprometemos claramente, pero convivimos y tiene una ventaja. Tiene la ventaja de que gentes de distintas culturas pueden convivir, porque si hay que buscar algo que nos una a todos, ya empiezan las dificultades de si todas las culturas están dispuestas a admitir unos mínimos que podamos llevar entre todos adelante. Ese sería un problema, pero también la ventaja de una convivencia que es tan casual, pues podría llevar a que podamos vivir culturas muy diferentes sin comprometernos unas con otras. A mí personalmente me da miedo el multiculturalismo, me gusta más la interculturalidad. Me parece que todo lo que sean grupos que conviven, pero no dialogan entre sí y no intentan llegar a acuerdos, es la formación de guetos de toda la vida, que es un anuncio también de lo que pueda ser la violencia. Pero esa es mi opinión, que la expreso, entre otras cosas, porque tengo el micrófono. Y luego, cuando hablemos y discutamos, pues pueden los presentes decir que no les parece que sea así, sino que es de otra manera. Creo que ese es un modelo que tenemos de una convivencia más bien basada en la indiferencia, en una tolerancia e intolerancia, en la que, bueno, pues hay el respeto que hay, pero no excesivo. Es una democracia bastante débil, como han dicho bastantes autores, pensando que sería mejor fortalecerla. El modelo contrario, y estos son tipos ideales, sería el modelo del conflicto. Y el modelo del conflicto es aquel que entiende que una sociedad es un conjunto de grupos que están en perpetuo conflicto y en el que jugamos a juegos de suma cero. Lo que gana uno lo pierde el otro y lo que pierde el uno lo gana otro. Juegos de suma cero, no puede haber juegos de suma positiva y por lo tanto vamos reforzando la idea de las polarizaciones que tanto le gustan a Pedro Pérez Afrilla sentado en esta sala. Las famosas polarizaciones que de verdad que nos están destruyendo, que de verdad que nos están destruyendo como sociedad. Y es que hay quienes piensan que no podemos jugar a juegos de suma positiva, que no podemos jugar a juegos de ganan todos, sino que no podemos jugar
más que a juegos de suma negativa, lo que ganan unos lo pierden otros, y entonces hemos de jugar al enfrentamiento. A mí me gustaría discutir en serio sobre si esto es una teoría política realmente, o sobre si esto sencillamente es un intento de buscar conflictos y polarizaciones para ganar personalmente una serie de ventajas que son ventajas que pierden los otros y que yo gano. Y no es que haya tal polarización enorme, sino que la polarización se crea porque el grupo que polariza quiere ganar frente a los otros, quiere sacar ventajas que pueden ser políticas, ventajas que pueden ser económicas, y que en el fondo no se cree lo del conflicto, sino que lo que se cree es que en el conflicto yo gano y consigo que los demás pierdan. Yo creo que eso nos está pasando mucho y me gustaría oír también a los presentes, porque habría que ver si realmente es interesante potenciar una sociedad del conflicto, que ni siquiera tiene a la base la idea maravillosa de que hay una lucha de clases. No, ni siquiera tiene la idea de la lucha de clases ni nada por el estilo. A veces se emplea la jerga de la lucha de clases, pero lo que hay en el fondo es la idea de creemos conflicto entre los grupos, sean del tipo que sean, y yo salgo ganando votos, en poder, etc. Me parece que ese es otro modelo que es al que no creo que las empresas deban apostar, ni que deban apostar las universidades, ni que deba apostar ningún tipo de formación social seria. Y el tercer modelo es el que a mí me parece más adecuado, y lo tomo de John Rawls, que dice textualmente en su libro Liberalismo Político que una sociedad no es una sociedad o un grupo de gente que se une para más o menos vivir sobrellevándose unos a otros, tampoco en conflicto, sino una clave que a mi juicio es fundamental. Una sociedad es un sistema equitativo de cooperación, un sistema equitativo de cooperación. La clave no es el conflicto, la clave es la cooperación. La clave no es la indiferencia, la clave es la cooperación. Pero una cooperación equitativa, en la que a cada uno se le da lo que le corresponde, a cada uno se le da lo que se le debe dar. Porque ¿cómo se le va a pedir cooperación a quien está siendo tratado por debajo de lo que se le debe? ¿Cómo se puede pedir cooperación si no se tiene en cuenta los deseos, las necesidades y los derechos de todos? Tiene que ser un sistema cooperativo que tiene en cuenta los derechos de todos y que trata de dar a cada uno equitativamente dentro de lo que sería una sociedad justa. La sociedad entonces sería un sistema equitativo de cooperación a lo largo del tiempo, por lo menos desde una generación a la siguiente, Me parece que cuando hablamos de la idea de sostenibilidad y estamos diciendo que nuestras empresas y nuestras universidades y nuestro mundo tiene que ser sostenible, nos estamos refiriendo a que estamos pensando en las generaciones futuras también, porque una sociedad se compone también de las generaciones futuras. Pensamos también en ellas porque somos parte nuestra y por eso tenemos que cooperar para que ellas también en un futuro reciban la tierra, reciban los bienes, no peor de lo que nosotros los hemos recibido, para que puedan aprovechar también los recursos. Y creo que la clave de la sostenibilidad tendría que ver con que pensemos efectivamente en que el nuestro tiene que ser un modelo de cooperación en que todos equitativamente reciben aquello que les tiene que ser dado. ¿Se basa esta sociedad también en algún tipo de contrato, en algún tipo de pacto social, en algún tipo de contrato social? Pues yo creo que sí, también es un tipo de contrato social, y de hecho John Rawls es uno de los más representativos de la idea del contrato social. Es como si hubiéramos sellado todos un contrato para ponernos de acuerdo en cuáles son los principios de justicia que tendrían que regir en nuestra sociedad. Y tendríamos que ponernos de acuerdo todos para ver cuáles son los principios que queremos. En ese sentido hay un contrato.
Pero yo, aunque la verdad es que no tengo demasiado tiempo para explicarlo, no puedo dejar de decir que creo que más allá del contrato hay una figura social que me parece más productiva que el contrato, que es la de la alianza. Por eso escribí un libro que se titulaba Alianza y Contrato, en el que decía que la alianza no es solo el contrato que se hace con los ciudadanos de una sociedad determinada, sino que por debajo de ese contrato hay una alianza con todos los seres humanos que no está pactada, pero tenemos una relación con todos los seres humanos tal que no podemos decir a alguien que viene de fuera y que no es ciudadano, usted aquí no puede entrar, porque tenemos el pacto con todos los seres humanos, tenemos la alianza con todos los seres humanos, aunque no sean ciudadanos, aunque no tengan papeles, aunque no sean los de nuestra comunidad. Por eso recuerdo cuando en una charla que me invitaron a hablar a los policías, me decía una policía que me recogió un coche, una chica muy simpática pero bastante despistada, y me estaba diciendo, es que tenemos que ocuparnos de los ciudadanos porque son nuestros clientes. Yo le dije, no se le ocurra. No se le ocurra decir que son sus clientes, porque estamos convirtiendo en cliente absolutamente todo. Se supone que los ciudadanos son clientes, se supone que los pacientes son clientes, se supone que... Pero usted lo que está defendiendo no son clientes, usted está defendiendo a personas, porque usted tiene una obligación con todas las personas, porque con todas tiene una alianza. Y por eso en las sociedades no podemos tirar a los inmigrantes y a los refugiados, no podemos decirles ustedes no entran porque ustedes no son ciudadanos, porque aquí tenemos que atender a todas las personas y tenemos que tratar de incorporarlas. El año pasado, si recuerdan los presentes, celebramos una de las sesiones, fue justamente en relación con la inmigración, diciendo que tendría que ser un juego de suma positiva, el de aceptar a los inmigrantes. Y yo voy a decir una cosa que ahora pues resulta muy escandalosa. A mí me parece que el problema de la inmigración es en este momento, mucho más desafiante que el problema del cambio climático. Creo que el tema de la inmigración tendríamos que ponernos de acuerdo todos los pueblos de la Tierra, porque lo que está ocurriendo con la cantidad de gente que están teniendo que dejar su hogar, que están exponiéndose a toda suerte de males y no hay modo de que haya un acuerdo, es verdaderamente obsceno. Creo entonces que tendríamos que trabajar, o yo lo creo así, por una sociedad entendida, como decía Rawls, como un sistema de cooperación equitativo en el que tratemos de dar a cada uno lo que le corresponde y pensando que hay que trabajar juntos. Voy a ir acabando. ¿Qué modelo de economía es el que vamos a fortalecer? Bueno, pues para eso está el seminario. Yo estoy cansada de leer textos de estos que dicen el capitalismo está agotado, el capitalismo está muerto, el capitalismo no le quedan ni 2 telediarios. A mí me recuerda la famosa afirmación del don Juan Tenorio: los muertos que vos matasteis gozan de buena salud. No parece que aparezca ninguna alternativa. En cuanto aparece alguien hablando de que pues, se habla del capitalismo compartido, tendremos una sesión sobre el capitalismo compartido. Se habla del capitalismo consciente, tendremos una sesión sobre el capitalismo consciente. Se habla, y no se habla del capitalismo comunista, pero lo hay, es decir, que hay muchas formas de capitalismo, pero pocas alternativas. Se habla del decrecimiento, tendremos una sesión sobre decrecimiento, parece que se está haciendo una propaganda. Tendremos una sesión sobre decrecimiento porque es muy importante saber si es posible mantener una sociedad con el decrecimiento. Evidentemente tendremos una sesión sobre inteligencia artificial. ¿Cómo no vamos a tener a nuestro querido amigo hablando de la inteligencia artificial? Y yo le reto desde ya que nos explique qué está haciendo la inteligencia artificial ante las guerras y cómo nos las va a solucionar, ya que estamos tan entusiasmados. Hablaremos también sobre la inteligencia artificial, pero ¿qué modelos de economía tenemos hoy para optar por ellos? Creo que tendríamos que hablar seriamente de si serían estos modelos de capitalismo, si sería otro tipo de capitalismo, qué tipo de modelo de economía queremos defender.
En Europa tradicionalmente hemos propuesto una economía social de mercado. Tradicionalmente hemos propuesto una economía social de mercado que es la que protege los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Era el modelo europeo. Pero yo creo que el modelo europeo está perdiendo mucha fuerza. Europa está perdiendo desgraciadamente muchísima fuerza y creo que también Europa, desde el punto de vista democrático, está perdiendo mucha fuerza. Los demás países también, los demás lugares de la Tierra también, pero a mí me duele especialmente que acá, que es lo que tenemos el compromiso más serio, se nos esté desmontando ese mundo, que sea un mundo, como diría el precioso libro de Delibes, que sea un mundo que agoniza. Es que se está viendo que está perdiendo fuste, que está perdiendo fuerza. Creo que tendremos que pensar todos estos mundos, cómo los organizamos y qué pueden hacer las empresas en esto, porque las empresas son protagonistas y tienen que hacer fuerza. ¿Qué aportan las empresas? Bueno, pues el otro día hubo una sesión muy interesante en la que yo aprendí muchísimo, que lo organizó AVE y que se habló de un estudio que se había hecho, al final del cual se daba un resumen de resultados de la contribución del empresario a la sociedad española. Le dije a Áñez si podía leer esto porque no es nuestro sino que es de otros y me dijo que sí. Entonces yo voy a decir muy brevemente qué aportan las empresas. ¿Qué aportan las empresas en la construcción de una sociedad democrática que a mi juicio debería de ser un sistema cooperativo, equitativo, en el que todos trataran de ayudar en esta generación y teniendo en cuenta la siguiente? ¿Qué aportan a fecha de hoy allí en España? 3.430.063 empresas, de las que el 95,7% no tienen asalariados o son microempresas. El 99,9% son pymes y solo el 0,72% son medianas y grandes. Las empresas del sector privado aportan el 84,3% del empleo de la economía española. El sector privado aporta el 85,2% del PIB total de España. El sector privado aporta el 90,8% de la inversión total de España, el 94% en el caso de las TIC y el 95% en inversión en activos intangibles. Las empresas aportan 32.339 millones de euros de ingresos a las arcas públicas, es decir, el 10,9% del total en 2021. Las empresas aportan el 69,5% de las cotizaciones sociales a la seguridad social de los empleadores. Y suma y sigue. ¿Por qué digo todo esto? Porque creo que las empresas tienen una enorme responsabilidad para conseguir una sociedad del bienestar. Lo tienen los políticos, lo tienen las empresas. Aportan mucho, están aportando mucho y pueden aportar mucho y pueden hacer que nuestra sociedad sea un verdadero sistema democrático cooperativo en el que pensamos que todos podemos salir ganando jugando a juegos de suma positiva, pero para eso hay que cooperar y además cooperar equitativamente. Tiene que ser dentro del marco de una sociedad de justicia, tiene que ser dentro del marco de una configuración justa en que las gentes no se sientan maltratadas, en los que los más vulnerables no se sientan maltratados, y entonces Luis Vives sale a colación, y tiene que ser una sociedad en la que todos se den cuenta de que les conviene potenciarla y además es de justicia potenciarla. Yo creo que eso es a lo que habría que jugar, que eso es lo que hay que hacer y que es lo que están haciendo las empresas en muchos lugares y tienen que seguir haciendo. Y es una enorme aportación a toda la sociedad. Por eso el tema de este año era empresa y ética, empresa y democracia. ¿Cómo puede ayudar la empresa a la democracia si no es con todas estas aportaciones y además con todos los intangibles que se están aportando,
cuando sí que se cumplen los contratos, cuando sí que se cumplen las palabras, cuando sí que eso va creando una sociedad en la que se va generando confianza. Ya para acabar voy a hacer dos puntualizaciones más. Nos preguntábamos también en la comisión ejecutiva, pero claro, cuando se trata de reflexionar sobre estos temas de ética, en último término, y aunque son las empresas, y aunque son siempre queda una cosa que se llama la conciencia de las personas, la conciencia de los individuos. Pero hoy en día, ¿dónde se forma la conciencia? Cuando yo era pequeña se formaba en los colegios, se formaba en los institutos, se formaba en... Pero ahora son las redes sociales, ahora son los medios de comunicación. En último término, la conciencia de las personas es muy importante, aunque parezca mentira, aunque parezca que es algo de muy superado y muy... Bueno, tendremos una sesión sobre la conciencia en este seminario, aunque la persona que va a impartirla se negaba a hacerlo, pero no se va a poder negar porque tiene que haber una sesión también sobre la conciencia. Y es Jesús Conil que nos dijo que no, pero le dijimos que sí, y entonces al final pues acabó diciendo que de acuerdo que nos hablará de la conciencia. Todo esto lo vamos a tener que ir arropando a lo largo de este seminario y yo solamente quería acabar diciendo que hay que actuar con todos estos, con todas estas contribuciones y más, ojalá se pudieran más, con todas estas contribuciones y luego que efectivamente todo eso hay que contarlo, todo eso hay que contarlo, hay que saber contarlo, hay que contar qué es lo que se está haciendo para que también la sociedad cobre confianza de que es posible salir adelante, que es posible seguir adelante, que tenemos recursos, que tenemos posibilidades, todo eso hay que contarlo. Y me hizo mucha gracia lo que le leí a un autor alemán de marketing que decía, obra bien y cuéntalo, obra bien y cuéntalo. Porque efectivamente vivimos en la sociedad del relato, esto lo sabemos todos. El relato de Putin es mejor que el relato de es mejor que el relato del otro, los relatos son mejores los relatos de otro, y es verdad, vivimos de relatos, pero los relatos tienen que ser verdaderos, obviamente, porque si no se descubre y es muchísimo peor. Los relatos tienen que ser verdaderos, pero hay que contar las cosas, hay que relatar. Y ya por acabar solamente mencionaré en esto de los relatos algo muy breve, y es que la ética no nació en grandes tratados, no nació con grandes sistemas, esto vino luego, lo de los sistemas, lo de los tratados. Parece que la ética occidental nació en los relatos homéricos, en la Ilíada y la Odisea. En esos relatos homéricos aparecen los héroes. Los héroes son los que están por encima de la media, son Aquiles, Héctor, Príamo, Andrómaca. Esos son los héroes, los que están por encima de la media. Y la gente cuenta sus hazañas y las lleva a la posteridad. Pero lo bonito de los relatos, que yo aprendí no hace mucho, es que esos héroes que estaban por encima de la media, Aquiles el de los pies ligeros, Príamo el príncipe prudente, Héctor el jefe de la tropa valeroso, cada uno tiene un valor, una virtud especial, que en griego se decía excelencia. Cada uno es excelente en algo, excelente en valor, excelente en sabiduría, excelente en correr, excelente en... Eso va creando esa sociedad de la excelencia en la que los héroes son excelentes. Pero hay dos cosas muy interesantes, y es que los héroes ponían su excelencia al servicio de la comunidad. Y aquellas comunidades no habrían podido sobrevivir si no fuera porque ellos ponían sus excelencias, porque ellos ponían al servicio su valor, su sabiduría, su entereza, su agilidad, ponían al servicio de la comunidad y la comunidad sobrevivía gracias a ellos. Y precisamente porque era así, cantaban después sus hazañas y les recordaban con todo cariño. Yo creo que hay que hacer relatos y contar relatos de excelencia, pero no al modo griego, porque han pasado bastantes siglos. Nosotros nos hemos democratizado y ya no nos interesan los excelentes que están por encima de la media,
sino los excelentes que compiten consigo mismo para poner toda su excelencia al servicio de la sociedad, al servicio de una comunidad que tiene que ser, a mi juicio, cooperativa y equitativa, y que nadie debería de quitarnos con intereses en conflicto, con polarizaciones y con esos juegos de suma negativa que nos están destrozando. Muchas gracias. En clavo. Si alguien quiere preguntar, que levante la mano. Y Rosa se le acerca. Y por favor, que hable bastante fuertecito, porque si no, no me enteraré. Pues, ¿me escuchas? ¿Aquí? A ver, estoy aquí. Es que está ponte de pie. Muy iluminada. Yo, en la educación, hay una parte que parece fundamental, que es lograr la identidad de la persona. Y parece que hay un momento en el que trascender la propia identidad implica abandonar esa sensación de confort. Cuando la persona viene de una identidad maltrecha, como puede estar en una sociedad en un momento determinado, transiciona y se inventa una transición para ser algo mejor hacia lo que mira. No sé si estamos haciendo sociedades tan apalancadas y tan acomodadas en su propia identidad, que es una sociedad fragmentada. Y ahí es caldo de cultivo para estos intereses que defines. Cómo se transfigura, cómo se transforma esa sociedad, cómo abandonamos ese estado de bienestar que hemos buscado a un riesgo de no tener claro qué es lo que ambicionamos. Perdona, pero me voy a acercar porque yo oigo fatal y entonces no me entero de lo que estás diciendo. Y entonces hay dos posibilidades, o que tú subas aquí o que yo baje ahí. ¿Qué prefieres? Acércate, que tenemos más cerca. ¿Qué prefiere? Que baje. Me lo temía. Oye, perdona. Adela, ponte ahí. Adela, me dicen que debiera de acercarme. Sí. Bueno, pero poneos. Pero nos ponemos allí, que nos vea todo el mundo. A ver, oye, no me cojáis así tampoco, que no es eso. Me he quedado con tu discurso de sumas cero y de conflictos. Bien. Y me estabas haciendo pensar en cómo construimos identidad en la persona y en la sociedad. Cuánto trabajo lleva a generar esa identidad en sociedades que han venido de conflictos. Y qué vértigo les da cuando se han reafirmado en esas identidades y han generado rédito para determinadas personas, ideologías o intereses, esa identidad creada, cómo la transitamos y cómo buscamos transformarnos ahora. Porque si ha triunfado una sociedad del bienestar en la que estamos cómodos, ¿cuál es el argumento para cómo de incómodos hemos de estar como sociedad para buscar abandonar ese estado de confort? Bueno, vamos a ver. En principio habría un argumento que es el argumento de se tiene un rédito, se saca ventajas cuando se trata de trabajar con otros también y para otros, porque de la cooperación en realidad también sale un beneficio para todos. Sale un beneficio para todos porque es mucho más agradable vivir en una sociedad en la que hay buena armonía, en la que la gente se entiende, en la que la gente se lleve bien,
que en una sociedad que esté en una situación de conflicto. Pero luego, junto a eso, hay una serie de propuestas que son claras, que son las que habría que transmitir de alguna manera, las propuestas de, si estamos hablando de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, y me parecía que antes decías algo de eso también, pues se tiene que intentar en esa sociedad cooperativa mostrar y dejar bien claro que todos los seres humanos tienen dignidad y no un simple precio, y que todos los seres humanos son sumamente respetables, que la identidad de cada quien es verdaderamente respetable, por supuesto que sí, y que hay que construir las identidades conjuntamente, pero que nadie puede construir una sociedad al margen de todos los demás. Tiene que intentar hacerlo dentro de ese plano equitativo, porque todos ellos tienen dignidad y no un simple precio. Si no partimos de esa configuración de la conciencia por la que estamos convencidos de que efectivamente es necesario colaborar y ayudar porque todos tienen dignidad y tienen que ser respetados, pues es muy difícil conseguir que la gente se convenza y abandone ese confort y abandone esa tranquilidad, y de pronto viene una gran catástrofe y todos nos lamentamos, pero ya no tiene arreglo. No, pero esto es un diálogo, sigue. Claro. Yo iba a ceder el micro. Bueno, si puede hablar más gente, pero no es que se trata de yo hablo y tú contestas. Te echo polvo, diciendo que era un diálogo. En ese diálogo de dos partes, cuando estabas utilizando el término sociedad, y el otro punto es a partir de qué momento esa idea de sociedad que está como concepto en la realidad es un fragmento, es un mosaico, y cada una de las partes se ve como sociedad con sus valores, con su realidad, con su verdad, y no es capaz de articular la supra-sociedad. Totalmente de acuerdo. Entonces partimos de ahí, y yo creo que la gran pregunta es que nos tenemos que hacer desde ENNOR, porque la cuestión no es ver qué cantidad de opiniones existe, la sumamos y la dividimos por, sino la cuestión es la de qué creemos nosotros que es una sociedad y que debe de ser una sociedad. Porque la pregunta de este seminario sería la pregunta de qué sentido tenemos que dar a esa sociedad, qué impulso tenemos que dar, qué queremos impulsar. ¿Queremos impulsar una sociedad de conflicto? ¿Queremos impulsar una sociedad del modus vivendi o queremos impulsar una sociedad como cooperación? ¿Qué queremos impulsar? No se trata de hacer sociología y se trata de ver cuántas opiniones hay y sumamos las opiniones y cuál es la percepción de la gente de lo que es una sociedad, y de la suma de las percepciones sacamos lo que es una sociedad, sino la pregunta es ¿qué creemos nosotros que es una sociedad? ¿Qué debería de ser realmente una sociedad? Porque a mí me parece que esa es la pregunta de la ética. Si empezamos a ver las percepciones, lo que opina todo el mundo, lo que piensa todo el mundo, lo sumamos, y hay quienes dicen que es fantástico que la sociedad sea del conflicto porque yo gano con el conflicto. El otro dice, bueno, pues lo mejor es que estamos unos junto a otros y no nos tiremos muchos trastos, que cumplamos las leyes pero no mucho más y tal. Y entonces vamos sumando percepciones, las dividimos por dos y de ahí no sacamos nada. Es decir, porque eso es sencillamente que no sacamos nada. La cuestión es, la pregunta que nosotros podemos hacernos cuando reflexionamos no es qué es lo que la gente piensa que es una sociedad, sino qué creemos nosotros que es una sociedad. No nosotros personalmente, sino tomando toda una tradición y tomando todas unas reflexiones que se han ido haciendo a lo largo de la historia y que han hecho gente competentes. ¿Qué creemos nosotros que es una sociedad y cómo debería funcionar? Porque si no, luego vienen exigencias que no tienen ningún sentido. Cuando alguien dice, vaya con mucho cuidado con el cambio climático, si nos ponemos así, ¿por qué hay que ir con cuidado con el cambio climático? Yo no sé cuántos años voy a vivir, pero unos años determinados, y si cada uno piensa en que solo va a vivir esos años determinados, entonces ¿por qué me tengo que preocupar de lo que les va a pasar que vienen luego? Sino porque en el fondo estamos jugando con la idea de que esa sociedad sí que incluye
a esta generación, a la presente y a otras, y que por eso tenemos que ocuparnos de las generaciones futuras. Entonces hay que ver desde la trastienda con qué modelo estamos jugando en realidad. No cada individuo, con qué modelo estamos jugando. Oiga, vaya con mucho cuidado con el calentamiento de la Tierra. Si nos ponemos a pensar en el tiempo de vida de cada uno, no nos preocuparía en absoluto. Y además, si cada uno piensa en el terreno o en el espacio en el que está, bueno, y es que hay gente que tiene que emigrar porque se está acabando el agua y tal. Sí, pero yo no tengo que emigrar. Es decir, que si cada uno piensa desde su pequeña perspectiva, pero no es eso lo que estamos haciendo socialmente, no es eso lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es precisamente pensar también en las generaciones futuras, y entonces ponemos multas y entonces exigimos a la gente que actúe de una manera determinada y exigimos que los plásticos los pongan en un sitio y no los pongan en el otro, y no exigimos, y deberíamos de exigir, que mucho cuidado con toda la energía que está consumiendo la inteligencia artificial, que es verdaderamente brutal. Y entonces, cuando estamos entrenando al GPT, al chat GPT y al no sé qué, estamos viendo una cantidad de energía que se está consumiendo. Hablaremos de eso, ¿no? Y entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué hay que tenerlo en cuenta? Si cada uno mira a su periodo de vida, si cada uno mira a su alrededor, eso no tiene sentido. Pero realmente hemos organizado nuestras vidas y nuestras sociedades sobre la base de que somos un sistema de cooperación y que tenemos en cuenta no solo la generación presente, sino también generaciones futuras, hasta algún momento determinado, porque hasta algún momento se acabará. Y lo tenemos así construido, no solamente jurídicamente y legalmente, sino que lo tenemos construido desde una especie de conciencia moral, que es la que estamos teniendo todo el tiempo y es la que estamos reclamando de alguna manera a la gente. Y me parece que es muy positivo, porque a lo largo de la historia creo que hemos ido dándonos cuenta de que somos vulnerables, que somos interdependientes, que somos unos con otros y que, como yo he dicho antes, vivimos de la alianza y no solo del contrato. Y entonces es una relación entre todos los seres humanos que la hemos declarado en 1948. Y entonces, cuando se dice que todos los seres humanos tienen derecho a, y habría que trabajar por eso, y habría que... Creo que es el tipo de sociedad que tenemos en mente cuando estamos hablando. Gracias por permitirme este speech. Sí, no has necesitado mucho. Yo espero haber sido una buena excusa. ¿Alguien quiere ser la siguiente excusa? Qué bueno. Sí, hola, buenas tardes. Era simplemente hacer una reflexión. Como ha dicho que Europa estaba perdiendo, digamos, posición relativa, y ya está hablando de geopolítica global y es sociedad y empresa, ¿por qué las empresas han tenido capacidad para desarrollarse de una forma unificada a lo largo del mundo, sin tener en cuenta ni fronteras, ni mercados, etcétera, etcétera? Y los países no pueden a medio plazo llegar a una uniformidad parecida. Bueno, no, yo tengo ya el micrófono. Que los países, eso sí que sería muy bueno, porque las empresas pueden ponerse de acuerdo en el nivel mundial, en algunos temas, obviamente, y los países no se ponen de acuerdo, pues porque cada uno va a sus intereses. Vamos, me parece que es lo más obvio de este mundo, que cuando empieza a analizarse cualquiera de los conflictos, por ejemplo el último o el penúltimo, empiezan a aparecer toda la trama de países que están implicados detrás, y al final ni siquiera es Israel, ni siquiera es el pueblo palestino, sino que es Irán, y que es Rusia, y que es Estados Unidos, y que es China, y al final cada uno tiene sus intereses. Y claro, si, como decía Jacinto Benavente, si quieres crear afectos, lo primero que tienes que hacer es crear intereses. Entonces, cuando hay intereses, la gente no se vuelve atrás de ninguna manera, aunque se estén viendo las atrocidades mayores del mundo. Por eso creo que somos bastantes gentes los que no estamos de acuerdo con que esas cosas pasen, pero luego resulta que las Naciones Unidas no tienen ninguna fuerza. Las gentes dicen que no es posible una justicia global precisamente porque las Naciones Unidas no tienen fuerza coactiva. Y es verdad. Había un artículo muy interesante de un autor que decía: más allá del Estado no hay fuerza coactiva. Las Naciones Unidas pues hacen proclamaciones y hacen
ese tipo de declaraciones y tal, pero bueno, Rusia pertenece al Consejo de Seguridad. ¿Y qué? Es decir, que las Naciones Unidas tienen muy poca fuerza y salen y dicen una cosa, pero no consiguen conjugar a nadie porque cada uno va a lo suyo, desgraciadamente. Y digo desgraciadamente porque creíamos que habíamos avanzado mucho, creíamos que habíamos aprendido una serie de cosas y que no volveríamos a ver determinados horrores. Y sin embargo los estamos viendo todos los días. Y no solamente en las guerras, que es algo terrorífico, sino en todo el mundo de la inmigración. Las gentes están abandonando sus hogares, están perdiendo sus vidas, están perdiendo su futuro, y lo estamos viendo un día tras otro, y no solamente en Europa, que aquí hablamos de Europa, pero en América Latina es tan fatal. Es decir, la inmigración ya está en todos los países marchándose de unos sitios para otros de una manera contundente, y es un problema global, es un problema mundial. ¿Por qué no estamos pensando en esas cosas? ¿Por qué no estamos pensando en esos problemas que son los verdaderos problemas de la humanidad? Le oí una charla muy buena a alguien de una organización solidaria que dijo: en esta organización no nos preocupamos de los problemas, sino de las personas que tienen problemas. Y me parece una buena idea. Hay que ocuparse de las personas que tienen problemas. Más cuestiones. En primer lugar quería agradecerle por la ponencia. Yo soy de Perú, vengo de Madrid, nos conocimos hace unos meses. Ah, caramba. Sí, en Casa América, que justamente... Anda, Casa América. Y nada, quería agradecerle por la ponencia. Yo creo que este es un tema muy importante porque en cuanto al tema de derechos humanos, empresa y democracia, algunas veces no se hace esa conexión que se necesita, digamos, para poder avanzar en el bienestar de las personas. Un planteamiento que quería hacer es, yo he trabajado unos años con organizaciones empresariales del sector agroexportador y también algo de minería, como empresas que proveemos recursos naturales a distintos mercados. Están puestos los ojos justamente en Latinoamérica, no solamente hablo de Perú, Chile, Colombia, México, etc. He visto mucha satanización, si se cabe el término, de la gestión de intereses por parte de las empresas con el gobierno, ¿no? Lobby, básicamente, que es, digamos, algo normal, que digamos hasta saludable que se puede hacer, la incidencia que tiene el sector empresarial en las políticas públicas ante los gobernadores, ¿no? ¿De qué manera se puede romper con esa imagen, con esa mala reputación que se han ganado las empresas respecto a la gestión de intereses y la incidencia de política pública que pueden tener? Porque cada vez que nos acercábamos era una cuestión de no solamente incorporar a las empresas, sino también sindicatos, ONGs, digamos, fundaciones, etc. Pero ya cuando nos acercábamos ante el gobierno o ante el Estado en general, sí había ese digamos, quitar cuerpo o digamos, ese escudo que no nos impedía tener una incidencia política como realmente quisiéramos tener en el marco de una actuación corporativa responsable y, digamos, de debida diligencia y demás. Eso era algo que me sonaba mucho en el tema de empresas y democracia. Muchas gracias. Pues me parece muy bien. Vamos a ver, yo creo que hay que aprender de quienes están intentando contar las cosas que hacen las empresas, porque las cosas que las hagan bien y que las cuenten, porque me temo que es bastante desconocido, y también en países como Perú, qué es lo que realmente están aportando las empresas. A veces no lo cuentan porque prefieren no contarlo, y entonces es mal asunto porque quiere decir que no es un buen relato, no es una buena historia. Hay que hacer las cosas bien y por eso nos interesa la ética de la empresa, para que las empresas piensen, y esa fue siempre nuestra idea de ética, que hay que tener en cuenta al actuar
a todos los afectados por la actividad empresarial, a todos los afectados por la actividad de la empresa, que en este momento no solamente son los grupos de interés más cercanos, sino que pueden llegar al nivel, incluso al nivel mundial y al nivel global. En este sentido, las empresas tienen que actuar bien, y eso es lo que pensamos, y tienen sus problemas, y tienen sus enormes dificultades, y es una de las razones por las que creamos nuestra fundación, para que se pudiera hablar en voz alta de cuáles son los problemas con los que se encuentran las empresas cuando quieren actuar éticamente, que no siempre es fácil, y poder hablar de ello, poder ver cómo lo hacemos, y una vez lo hacemos, contarlo y decir que esto habría que hacerlo de esta manera, porque efectivamente yo creo que también hay que acabar con esa idea de que existe una especie de enfrentamiento entre empresas y poder político y ciudadanía, y también que las empresas y el poder político solamente pueden hablar si están haciendo una serie de tratos de corrupción y cohecho. No, claro que se puede hablar en buen plan, no hay por qué hablar nada más de la corrupción, pero para eso el relato tiene que ser bueno para poder contarlo. El teatro, hay que hacer un buen relato para poder contarlo después, y eso pasa en todos los países en los que en ocasiones hay demasiado que ocultar, ¿no? Muchas gracias, Adela. Siempre da gusto oírte una vez más, y algo tan complejo, ver cómo se puede contar de una forma tan sencilla y tan sensata. Y gracias. Pero yo tengo una pregunta que la hago muy a menudo y que no tengo respuesta. ¿Es que se puede concebir una sociedad moderna sin empresas? Ay, no, pero ya tengo... No, o sea, no. De ninguna manera, evidentemente, la empresa es una institución fundamental, una organización fundamental de la vida moderna y del mundo moderno, eso por supuesto. Por supuesto, también la universidad, a su manera, es una institución fundamental del mundo moderno, y hay una gran cantidad de instituciones. Evidentemente, no se puede acabar con las empresas. Por eso, cuando nosotros empezamos con nuestra fundación, había gente, yo lo he contado muchas veces, que decían, pero ¿cómo se os ocurre hablar de ética de la empresa? Si empresa y ética son como aceite y agua, es que lo he dicho cantidad de veces. Y nosotros, las empresas me decían a mí, son todas inmorales. Y decía, hombre, no puede ser. Es decir, que las habrá más morales y menos morales, como hay personas más morales y menos morales, y como hay universidades más y menos, en todo nos jugamos en el más y el menos. No hay nadie que dices que son perfectos, no hay nadie perfecto, son abominables. No, nos jugamos en el más y el menos, pero en ese más y menos nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho. Claro, porque que las empresas son más, por supuesto, más eficientes, más éticas. Cuando digo más éticas me estoy refiriendo al buen funcionamiento en todos los niveles de la empresa, en los que se entiende que las decisiones que se están tomando en todos los niveles son los de los valores de la empresa a los que se ha comprometido, eso por supuesto. Efectivamente, cuanto más nos acercamos a eso, pues va muchísimo mejor una sociedad, pero es que es de sentido común. Por una parte, porque yo he leído unos datos que me parecen espeluznantes. Si no hay esa aportación, ¿cómo se van a crear puestos de trabajo? ¿Cómo se va a pagar la seguridad social? ¿Cómo se va a pagar la sanidad? ¿Cómo se va a pagar? Yo lo he leído y me gustó muchísimo cuando lo leí, porque todas esas aportaciones son las que hacen posible que haya una sociedad del bienestar. No solo un estado del bienestar, sino una sociedad del bienestar, porque con esas aportaciones es con las que se puede pagar todo eso. Por eso es muy importante también, por parte del poder político, en qué se lo gastan, porque efectivamente a la gente le genera más confianza saber que se está gastando bien. Yo cuando veo que efectivamente hay gentes que están en mala situación y que están siendo protegidas y que la sanidad va muy bien y que tal, me parece fantástico, por supuesto que sí. Si veo que se emplean en otras cosas, como por ejemplo para conseguir votos y tal, entonces ya no entiendo por qué, y al final uno acaba conformándose con la legalidad, pero no con la moralidad. Y entonces es muy importante que ese dinero se gaste muy bien en lo que es el estado del bienestar y la sociedad del bienestar, que es de lo mejor que hemos encontrado en este mundo, porque es un estado de justicia y una sociedad de justicia.
En ese sentido, no hay sociedad moderna sin empresa y no hay empresa sin economía moderna, evidentemente. Pero a mí me parece muy importante lo que están haciendo los de AVE cuando sacan qué es lo que estamos aportando de una manera contante y sonante, porque impresiona. Porque si no, sí, claro, bueno, claro, sí, crean trabajo. No, diga cuánto y además te comprometes, porque cuando hablar es comprometerse. Hablar es comprometerse. Cuando uno empieza a hablar, hacemos esto y lo otro, y luego te sale a continuación, no, de eso nada, qué horror. Entonces, por eso hay que contar historias, buenas historias. Por eso le decía yo a este señor de Perú que efectivamente hay que contar buenas historias y hacerlo bien, porque efectivamente hay mucha corrupción y hay una gran cantidad de trapisondas que son terribles. Pero si las empresas, y por eso nos interesaba, porque existía la idea de que la empresa que tiene que ser ética tiene que cerrar sencillamente porque solamente puede vivir a base de corruptelas, y a veces, pero es que la gente estaba convencida, era cansado ya de decir, oye, que no es así, que la empresa que funciona bien no tiene que cerrar, todo lo contrario. Como decía aquel empresario, es que el futuro es muy incierto y quiero estar bien preparado. Si estamos preparados con unos valores que sabemos cuáles son, si sabemos a dónde queremos ir, entonces efectivamente llegaremos mucho más lejos que si estamos yendo a trancas y a barrancas y dando saltos. Entonces, por eso, efectivamente, jugarse las cosas en el más y en el menos es fundamental. Es fundamental. Y si las empresas, a mejores empresas, decía el eslogan, mejor democracia. A mejores empresas, mejor democracia. No a empresas perfectas, no a democracias perfectas. Estamos hablando a mejor, a ir hacia mejor y además contarlo para que la gente se dé cuenta de que esas cosas se pueden hacer y se tienen que hacer y que nos beneficia a todos. Y por eso creo que en ENOR nos gusta mucho el tema de los juegos de suma positiva, porque hay muchas cosas en las que todos ganan, pero hay una serie de gentes que están empeñadas en que no ganen todos, sino en que unos pierdan y otros ganen, y que la polarización y el conflicto les parece algo maravilloso cuando es destructivo para la sociedad. A lo mejor ellos en el curso de su vida les puede salir muy bien, pero al conjunto de la sociedad les sale fatal. Y la sociedad se tiene que defender de alguna manera. Y tiene que decir que queremos gente que juega juego limpio, que juega juego limpio desde la universidad, desde la empresa, de las distintas empresas, que como hemos leído tienen unos tamaños muy distintos y son muy diferentes. Y la verdad es que lo pasan mal en muchísimas ocasiones para poder seguir adelante, porque con la pandemia tuvieron que cerrar una gran cantidad de empresas. Y sabemos que la gente lo pasó realmente mal. Entonces, por eso se necesita también la ayuda mutua para poder seguir con todas las cosas adelante. Y en ese sentido, pues lo que decía ese señor Alamán, hágalo bien y cuéntelo. Claro, hágalo bien y cuéntelo. Porque además cuando lo cuentas, pues de alguna manera te comprometes. Muchas gracias. Y si alguna vez se hace un seminario que sea Universidad y Sociedad Democrática, te haré de nuevo la pregunta, porque yo de eso ya no estoy tan seguro, si es absolutamente imprescindible la universidad en una sociedad democrática. Eso lo dejo para el siguiente seminario. Por favor, no nos destruyas los sueldos. Así de entrada. Bueno, la universidad creo que es una institución fundamental del mundo moderno, ya hablaremos de ello en otro tiempo. Yo creo que es indispensable y además hay una cosa que me parece muy bonita, y es que la universidad es una institución europea, que nació en Europa y pasó a América Latina. Y pasó a América Latina antes que a Estados Unidos. Y por supuesto antes que a China, que son los que están en el no va más. Es una institución muy nuestra y efectivamente que nos une mucho y nos da mucha riqueza y que la hemos extendido por todo el mundo. Y lo que hay que hacer es mejorarla, defenderla y sanearla, pero es una institución muy importante, si se hace bien. A ver. Buenas. Encantado de haberte escuchado. Este señor no tiene micro, perdón. Buenas noches. ¿Se oye? Sí. Gracias por asistir. Vengo de Gandía y quería... me he quedado claro que la cooperación es importante,
tema de empresa y sociedad. Y yo le quería comentar un caso sobre la sociedad, que yo creo que nos estamos convirtiendo en una sociedad que está perdiendo todo. Le comento lo que me pasó el otro día. Yo soy policía y aparte soy un poco hiperactivo, politólogo, graduado en Derecho, y nos pasó una cosa que me sentó muy mal, ¿no? Un señor se había desmayado en la calle, había un restaurante con 20 mesas y nadie se levantó. O sea, nadie se levantó a auxiliar. Y yo pensé, hostia, ¿qué sociedad es esta que queremos? ¿O dónde vamos a ir? Y al día siguiente un señor llamó que se había quedado una paloma de un primer piso y nos llamaron para coger la paloma. Y yo interiormente dije, ¿qué es más importante, la persona o la paloma? Y si esa sociedad la que queremos, creo que es una sociedad sólida, ¿no? La que ya lo dijo Bauman, hemos pasado de una sociedad líquida a una sociedad sólida. Y cada vez, yo creo que cada vez, yo que estoy en la calle lo veo peor. Y como policía no son clientes, lo que pasa es que siempre son los mismos. Entonces siempre decimos que trabajamos para los mismos. Muchas gracias. Bueno, yo tengo que decir que a mí me encantan los policías porque además conozco a una serie de ellos que están trabajando sobre todo en policía de proximidad y hay que ver lo que se preocupan por la gente y hay que ver lo que se preocupan por los más desvalidos. Es emocionante. Es vocacional. Lo que pasa es que últimamente se está convirtiendo en un tema funcionarial, que ya sería otro tema. Eso es criminal. Entonces, eso es criminal. La organización, he visto ética de negocios y las organizaciones públicas, si dentro también caben las administraciones públicas, porque tienen parte de movimiento para que funcione bien. Bueno, pues este es uno de los temas que puede salir en cualquiera de los seminarios, que es la situación de la conciencia de la sociedad actualmente. Y efectivamente yo estoy de acuerdo totalmente en que, vamos, mi experiencia es que normalmente yo cuando veo que alguien necesita algo, la gente se desvive. Veo yo, he visto yo, pero bueno, cada quien tiene sus experiencias personales. Pero es verdad que hay mucho desinterés por parte de mucha gente y, sin embargo, mucha preocupación por otros temas que a mi juicio son mucho más anecdóticos, sin ningún género de dudas. Yo escribí un libro que se titula Las fronteras de la persona, que estudia el tema del animalismo y tiene un subtítulo muy claro: el valor de los animales y la dignidad de las personas. Entonces, yo creo que las personas tienen dignidad y no un simple precio y que tienen que ser atendidas en cualquiera de las necesidades que puedan tener y efectivamente me parece una pérdida de sensibilidad moral no atender a las personas y sin embargo preocuparse por la paloma, lo veo clarísimo. Un perro que está suelto. Bueno, exacto. Es lo mismo. Hay más llamadas por un perro suelto que por una persona que está mareada en un banco, un señor mayor. Por eso, el día que hablemos de la formación de la conciencia, usted en primera fila. Y además, al acabar, le preguntaré, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? Menos mal que nos queda eso, la conciencia. Pues claro que nos queda, pero creo que sí que es verdad que el tema de la formación de la conciencia social, de esa moralidad difusa que está dentro de lo sentimentaloide y que sin embargo deja de lado a los más abandonados, me parece que es un gran problemón que le daremos vueltas también, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Vamos al pisco labis? Ah, no. Hola, Adela. ¡Hombre! Hola. No es una pregunta, es una sugerencia. Permíteme que mire las empresas desde un ángulo que es doble dimensión, la empresa no ya la pequeña, sino una empresa de un tamaño mediano, y las grandes multinacionales. Como estáis y queréis hablar en este seminario de la democracia y las empresas, yo creo que hay un grupo de empresas, pongamos las 10 más grandes del mundo, que ya controlan el poder político, están por encima del poder político, que marcan la agenda política. Esta semana en La Vanguardia salía el poder de Elon Musk, entonces eso ya no es una empresa, es un poder político. A mí me parece que ese tema, cómo mediatiza el poder político y la globalización, me parece que da para un enfoque de una determinada empresa. No sé si es para una jornada, para un seminario, la gran empresa sobre el poder político, la influencia que tiene. Solo era una sugerencia.
Oye, pues totalmente de acuerdo, pero me parece a mí que en ocasiones, gracias Ana, me parece que en ocasiones efectivamente esas grandes empresas tienen un enorme poder. La gente no las critica en realidad, sino que se suma a todo lo que hacen, que esa es otra. Claro, es que ahí teníamos que ver el otro lado de la cuestión, porque todos estamos entusiasmados con lo que hacen esas grandes empresas, nos lo sumamos a lo suyo. A mí me impresionó muchísimo el libro de Shoshana Zuboff, de El capitalismo de la vigilancia, cuando nos mostraba paso a paso cómo nosotros habíamos entrado totalmente en los juegos. Y en este momento, efectivamente, quítale a alguien el móvil y lo has matado. Claro, y entonces todo el mundo luego dice, hay unas enfermedades que los niños total están enfermos porque el móvil, porque es una droga y entonces hay una adicción y hay que acabar con esa adicción y no sé cuántos. Sí, pero estamos jugando todos a eso y luego viene el lamento. Habría que empezar antes. Yo me quedo asombradísima cuando veo en la televisión y aparecen unos señores y dicen, es que la pornografía ha entrado no sé qué, pero ¿qué se está haciendo desde el principio para evitar que estén en manos de cualquier cosa? Entonces a mí me parece que esas grandes empresas tienen mucha fuerza, claro que tienen muchísima fuerza, pero también porque se la hemos dado. Porque si la sociedad fuera más reflexiva y se diera cuenta de cómo estamos jugando a todos los juegos que nos están marcando, yo tenía una idea un poco simple, pero que no ha funcionado. Se la saqué a un señor que me gustó mucho. Un señor que decía que, igual que se pensaba que la clase proletaria era la clase universal y que iba a darle la vuelta al funcionamiento del capitalismo, pues los ciudadanos podíamos darle la vuelta, porque como somos los consumidores, nuestra forma de consumir tiene que también afectar a la forma de producir. Si nosotros actuáramos de tal manera que no recurriéramos a esos menesteres, pues los productores tendrían que cambiar de modo de producción. Pero a ver quién es el guapo que dice ahora que ChatGPT no, que no sé cuánto no, que todo eso no, ¿quién dice eso? Y por otra parte te están diciendo todos los expertos que efectivamente que eso consume cantidad de energía, que eso no que si Elon Musk y que si el otro, que se les da un poder enorme. Claro, es que lo tienen, pero realmente también hay un pequeño contubernio, que no solamente es que ellos tienen mucho poder, sino que hay otros que juegan también a apuntarse a ese poder porque sacan muchas ventajas. Ese es el otro lado de la cuestión, con lo cual están todos ahí metidos. Yo creo que esa es una de las reflexiones grandes que habría que hacer sobre qué está pasando y cómo estamos entrando en un juego en el que, como decía Shoshana Zuboff, creo que tiene razón, hoy en día la gran materia prima somos nosotros. Nuestros datos, nuestras ideas, nuestras manías, nosotros somos los datos, la materia prima, y sin embargo estamos entrando contentísimos, sin ningún tipo de crítica y autocrítica y todo eso. Bueno, pues es bueno reflexionar sobre esos temas, porque luego vienen los problemas, sobre todo con los chicos jóvenes y con la gente joven. Aumenta el suicidio de los jóvenes y las enfermedades mentales, y no parece que estemos muy preocupados, ¿no? Creo que estamos en otras cosas, y sin embargo son fundamentales. Pero claro que hay que dedicar reflexión a todos esos temas. Muy bien, Salva, yo confío en que tú lo hagas. Bueno, esto está puesto. ¿Qué dice la inteligencia artificial? Te estás metiendo mucho. Luego atenta a las consecuencias. Bueno, estoy esperando tu sesión como agua de mayo. Meditaremos sobre el tema. Estupendo. ¿Hay más preguntas? Creo que no, Adela. Pues entonces, gracias por estar aquí. Seguimos, como os hemos dicho, de piscolabis nada. Una cosa es que pongamos y pequeña. Tú ya quieres aquí bocatas. Eso, cuando subamos las cuotas. Un piscolabis es una cosa pequeñita. Cuando subamos las cuotas, bocata también.
De momento solo una copa de vino. Bien. La próxima conferencia, la próxima sesión del seminario será el 8 de noviembre en la sede de la Confederación Empresarial Valenciana, en Hernán Cortés, y es sobre la empresa en el capitalismo compartido, pero como todos los que estáis aquí recibís nuestros correos electrónicos, pues os avisaremos con antelación suficiente, porque bueno, eso es lo que está programado, y en principio no tiene por qué haber cambio de fechas, pues está todo confirmado, pero mejor, yo os lo adelanto, pero mejor que os fiéis de lo que os mandemos por correo electrónico, que eso ya será FETEN. Y ahora, a los que tengáis un ratito, pues seguimos charlando. Gracias.